Muy buenas tardes, bienvenidos a Contravía PM, otro jueves más. Les saluda Alejandro Balizón, muy a gusto de estar acá como siempre en el programa y agradeciéndoles su compañía y su audiencia. Y hoy pues tenemos un invitado especial. Quiero dar la bienvenida al profesor Julián Schindler, quien es un analista político internacional destacado que se encuentra en nuestro país por estos días, así que le damos la bienvenida y vamos a estar hablando de temas interesantes que creo conciernen a la región. Así que, Julián, bienvenido al programa, es un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, un placer. Empecemos por comentar un poco una serie de circunstancias que se han dado en tiempos recientes en América Latina, cosas que probablemente antes no se veían con esa, digamos, de esa forma tan visible, tan notoria, con esa notoriedad que pareciera haber un interés, digamos, peculiar particularmente de Irán, en este caso. Yo te pediría que empecemos con ese tema. En la región latinoamericana, por supuesto, conocemos las relaciones estrechas que tiene el señor Chávez de Venezuela con el gobierno iraní. Y bueno, él tendrá sus puntos de vista estratégicos, digamos, y sabemos que él en algún momento va a tratar de provocar ciertas tensiones con Estados Unidos particularmente. Pero más allá de eso, ¿qué significa para la región? ¿Cómo ves esa postura, la postura que han tomado otros países a nivel de América del Sur? ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo no? Bueno, sí, es una situación novedosa porque es atípico que Irán se acerque a América Latina, ¿no? Uh-huh. En general su área de influencia es en el Medio Oriente y tiene un papel históricamente bastante pernicioso, podemos decir, en virtud de que es el actual gobierno que controla Irán es una teocracia. Es decir, el clero gobierna. Sí. Es una junta de ayatolás. La figura de Ahmadinejad realmente es simbólica, digamos. Él es un ejecutor, por así decirlo, pero hay un poder detrás. Absolutamente. Él es el director ejecutivo. Claro. Pero le debe a la junta del board, digamos, ¿no? Las explicaciones y él tiene que cumplir. Él ejecuta. Él no determina política. Pero es la cara visible del régimen. Y el hecho de que la junta de clérigos eligió a un hombre tan extremista para representar la cara de Irán ante su pueblo, ante la región, ante el mundo, también es indicativo del pensamiento que cruza a estos ayatolás. Lo que hay que tener en cuenta aquí entonces es que lo que dice Ahmadinejad es reflejo fiel de lo que dice el clero en Irán, es decir, los que gobiernan. De lo contrario, lo hubieran quitado inmediatamente de la función. De hecho, esta reelección fue muy cuestionada, incluso, ¿verdad? O sea, realmente sí. Se puede decir que él está ahí precisamente por ese poder que lo quiso dejar ahí, ¿verdad? Bueno, de hecho, el líder supremo, Ali Khamenei, uh-huh. Antes de las elecciones, él le dijo a Ahmadinejad que se considere otros 5 años en el poder. Uh-huh. O sea que ya estaba absolutamente prearmada esta elección. Por eso la respuesta popular de tanta indignación. Ahora, fíjate una cosa, a esta elección se candidatearon alrededor de 574 candidatos. O sea, a la posibilidad de candidatearse se postularon. Uh-huh. La Junta, el Consejo Guardián, como se denomina a la Junta Electoral de Irán, vetó a la absoluta mayoría de ellos y solamente permitió que 4 candidatos permanecieran en carrera, que todos ellos tenían credenciales intachables. Uh-huh. De estos, uno está involucrado en el atentado a la AMIA en la Argentina, en el que 85 personas fueron asesinadas. Otro militó en las Guardias Revolucionarias de Irán, que son el núcleo del sostenimiento del régimen. Otro había sido un primer ministro durante el gobierno de Khomeini, que fue el famoso opositor Mir Hossein Mousavi. Y el otro era el propio Ahmadinejad. Entonces, lo que es importante entender es que la Junta, los opositores eran los que estaban avalados por la Junta. Parte de una idea del extremismo de cada uno de los candidatos. Incluso Mir Hossein Mousavi, que era un opositor a Ahmadinejad y fue percibido como un gran moderado, lo era en relación al extremismo lunático de Ahmadinejad. Pero en términos más objetivos, él también era parte del establishment, porque los verdaderos reformistas quedaron fuera de competencia. Cuando el pueblo, por supuesto, vio que a pesar de esas restricciones,
las elecciones fueron fraudulentas, hubo un conteo de millones de votos en cuestión de horas y cosas por el estilo. Claro. Y aparte fue instructivo que el conteo de votos le dio la victoria a Ahmadinejad incluso en los pueblos natales de los opositores. O sea, mucha cosa rara, mucha cosa típica para la historia de Irán. En aldeas donde nunca había ganado, digamos, el oficialismo, por así decir, arrasaba. Estas irregularidades demostraron que había un fraude y el pueblo salió espontáneamente a las calles. Y Mir Hossein Mousavi se transformó de esta forma en un galvanizador de la insatisfacción popular con el régimen. Así que bueno, sí, efectivamente este es un régimen que por un lado no tiene apoyo local, reprime su propio pueblo, ha enviado a la muerte a casi 8 personas ya, arrestó a cientos de ellos, 80 y pico fueron condenados a penas de 6 a 15 años de prisión. Todo esto pasó desde entonces. Patrocina terrorismo en la Franja de Gaza, en Afganistán, en Irak y en el Líbano, entre otros lados. Desarrolla un programa nuclear que las Naciones Unidas considera ilegal y hay 5 rondas de resoluciones del Consejo de Seguridad condenándolo, además de otras 3 resoluciones de condena de sanciones económicas, Abiertamente niega el Holocausto, el genocidio más documentado de la historia, y además llama abiertamente a la destrucción del Estado de Israel. Sí, todo eso es que es un Estado considerado paria a nivel internacional. Claro, digamos la posición, yo creo que en este caso de este fundamentalismo extremista, en este caso está clara. La pregunta sería, Julián, ¿qué implicaciones, digamos, tiene este acercamiento que este régimen está haciendo con varios países para la América Latina? Es decir, ¿por qué digamos, inusual o repentino interés? Era cosa que no se veía hace algunos cuantos años. Bueno, el interés obedece un poco, nos vino bien hablar en un inicio de este contexto de Irán, porque Irán es un estado que, acabamos de hablar un poco de su naturaleza, ahora vamos a hablar un poco de su situación internacional. Es un estado que está cada vez más aislado, precisamente por estas actitudes, estas políticas que toma. Entonces decidió desde hace unos años reorientar su política exterior hacia zonas más hospitalarias, ¿no? Y Latinoamérica es percibida como una región que, en virtud de ser un continente, una región del tercer mundo, del sur, y afín presuntamente al antinorteamericanismo que corroe al régimen iraní, encuentra o busca encontrar aquí alianzas. Por eso fíjate que existe ese sentimiento antiamericanista en América Latina. Bueno, es un sentimiento fuerte, porque sabemos pues que están estos ideólogos y demás que siempre manejan ese discurso, pero viene siendo una especie de doble discurso, porque al final tampoco a América Latina no le gusta pelearse mucho con Estados Unidos, por supuesto, pero existe realmente un movimiento fuerte en ese sentido. Ciertamente existe en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en Ecuador, que son los lugares donde Irán es bien fuerte. No existe quizás en el resto de los países fuertemente, aunque en la Argentina encuestas han mostrado, el país del que provengo, que es el más antinorteamericano a nivel opinión pública. Uh-huh. Es sorprendente el dato, pero así dio en 2 o 3 encuestas de hace relativamente poco tiempo atrás. El tema es que no es que la totalidad de la población latinoamericana sea antinorteamericana, es solo que la crítica a Estados Unidos es muy presente en América Latina, y hay una paradoja aquí. Hay una paradoja. Por un lado, le exigen involucramiento, como ahora a Obama, que escuche más, que se involucre más. En cuanto se involucra, empiezan las críticas de la injerencia americana en la región. Hay una especie de actitud de amor-odio, ¿no? De alguna manera. Sí, y ese es un punto interesante, ¿verdad? Porque por otro lado, dentro de ciertos grupos en Estados Unidos se ha criticado precisamente la postura de Obama, porque algunos lo ven como una especie de algún tipo de acercamiento y tratar de procurar, digamos, por vías diplomáticas o lo que fuera, cierta, digamos, acercamiento o estabilización en esas tensiones. Y por otro lado alguien dice, bueno, este es el típico apaciguamiento de ciertas corrientes, y entonces lo que está haciendo es provocando problemas hacia el futuro, ¿verdad? Sí. Me gustaría conocer tu opinión en ese sentido. Solo debemos ir al primer corte de la tarde. Te voy a dejar ahí la pregunta para que la respondas al volver. Volveremos enseguida.